por tu gracia y por tu amor. Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Gracias, Señor. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Le damos gracias al Señor. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. En la cruz diste tu vida, entregaste todo allí. Vida eterna regalaste al morir. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Dilo una última vez. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Le damos gracias, Señor Jesús. Efesios capítulo 5, versículo 20, dice la palabra lo siguiente: dando siempre gracias a Dios por todo, al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Siempre dando gracias. La última predicación del año, justamente quiero hablar de este tema. Siempre dando gracias. Pablo enseña a los cristianos primitivos que debían ser agradecidos a Dios en todo y por todo. Nosotros también deberíamos tomar ese ejemplo como la iglesia primitiva. El contexto de lo que nosotros hemos leído nos dice que solo cuando vivimos una vida llena del Espíritu Santo de Dios, podremos lograr vivir en armonía, no solamente en la iglesia, sino también en casa e inclusive en el trabajo. Como vemos, la vida llena del Espíritu Santo va a reflejar ese gozo, como lo dice el verso 19, va a reflejar gratitud, como dice el verso 20, e inclusive va a reflejar obediencia, sujeción, en el versículo 21 en adelante.
Dice la palabra lo siguiente: cuando se reúnan, canten salmos, himnos y canciones espirituales, alaben al Dios y Padre de todo corazón y denle siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ustedes que honran a Cristo deben sujetarse los unos a los otros. Amén. Traducción al lenguaje actual. La acción de gracias, la razón era por todo y el medio Jesucristo. Es lo que nos dice Pablo en este versículo. Así que yo quisiera que pasemos a analizar en primer lugar la acción. Dice, dando siempre gracias. Dando siempre gracias. Debemos continuamente y en toda oportunidad expresar nuestro agradecimiento a Dios. Usted en estos días se dará cuenta de que muchas veces en la boca de los inconversos abundan un montón de quejas. Y así las cosas estuvieran bien, inclusive hasta se quejan por eso. Pero el creyente continuamente y en toda oportunidad tiene que expresar su agradecimiento a Dios. En épocas de prueba debemos expresar nuestro agradecimiento a Dios, como también en los momentos de gozo, de felicidad. ¿Por qué? Porque no todo es prueba, no todo es lucha, también hay momentos de gozo. Inclusive en el año quizás te sentiste desamparado en alguna circunstancia, por alguna clase de prueba que te tocó pasar. Uno siente que está desamparado, como que no tiene dónde apoyarse. Inclusive tuviste un tiempo de pruebas increíbles y de victorias increíbles. Gloria a Dios. Dele gracias a Dios. Gracias por las pruebas. Gracias por las luchas. Gracias por las victorias. Gracias por el gozo. Gracias por la felicidad. Gracias por las lágrimas que también me tocó derramar. Pero quiero darte gracias en todo. Gloria a Dios. Esa palabra siempre, dando siempre gracias a Dios. La palabra siempre debe ser una referencia en nuestra mente, en nuestro corazón como cristiano, como hijo de Dios. Esa palabra siempre es el compromiso que asumimos delante de Dios. Un día usted le dijo a Dios, siempre te seré fiel. Siempre. En las buenas como en las malas, pero siempre te seré fiel. Ese siempre es una determinación a no rendirse jamás. Como muchas veces uno aconseja y le dice a otros también, hágalo usted, aunque sea a la rastra, pero siempre te seguiré, Señor. Amén. Aunque cueste el camino del Señor, aunque no sea fácil, pero prometí siempre serte fiel. Gloria a Dios. Amén. Sea cual fuere el obstáculo, usted supérelo y como usted se comprometió delante del Señor, siempre sírvale con integridad. Solo el creyente agradecido es el que nunca pone en tela de juicio su servicio a Dios. ¿Sabe que hay gente que cuando pasa duras pruebas, viene y dice, pastor, no voy a servir al Señor, no voy a servirle? Y uno le pregunta, ¿y por qué no vas a servir al Señor? Y porque estoy pasando unas pruebas terribles. Y mi pregunta es siempre la misma, ¿no? ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? O usted porque está pasando por prueba, por algún momento difícil, no va a trabajar. No cumple con su responsabilidad. Aún los inconversos hacen eso. Son responsables. Pero las pruebas y los momentos difíciles más te tienen que ayudar a afirmar tu mirada, tu rostro hacia Cristo y seguir siempre adelante. Amén. El Señor cuando se la vio que se la veía venir, dice la palabra que afirmó su rostro hacia Jerusalén.
Una versión dice que puso su rostro como pedernal, firme, puso el rostro duro, diciendo, allá me espera tribulación, sé lo que me espera, sé lo que me va a venir, pero no importa, no voy a aflojar. Amén. Y le fue fiel al Señor. Costó, claro que costó, pero oró una y otra vez, hasta que vino un ángel y le fortaleció, y pasó Getsemaní y fue a la cruz, lleno del Espíritu Santo, y en el Espíritu también resucitó de entre los muertos, pero nunca desistió. Nosotros siempre tenemos que darle gracias al Señor, que en las pruebas más difíciles, como en los momentos de victoria, siempre el Señor estuvo a nuestro lado. En segundo lugar, analicemos la razón. Recién vimos la acción, siempre dando siempre gracias. La razón, por todo al Dios y Padre. La razón es por todo al Dios y Padre. Un padre de la iglesia, como se le suele llamar a los primeros pastores después de los discípulos, después de los apóstoles, un padre de la iglesia primitiva llamado Crisóstomo, dijo en una oportunidad que el cristiano debería dar gracias a Dios en todo y hasta por el infierno. Por el infierno. Y alguien le dijo, ¿pero por qué daríamos gracias a Dios por el infierno? Porque nos sirve como amenaza, nos sirve como amonestación y nos ayuda a mantenernos rectos en el camino. Amén. Gloria a Dios. Yo creo que nadie que use el sentido común de los creyentes quisiera irse al infierno. Pero el infierno existe y está preparado para Satanás, sus ángeles y aquellos que lo siguen a él. Pero nosotros como creyentes y como hijos de Dios debemos orar siempre, Señor, gracias por librarnos del infierno. Pero Señor, dame la fuerza necesaria para nunca desistir y dejar tu camino. Esa expresión por todo, que tenemos que darle gracias a Dios por todo, también nos enseña lo siguiente en Colosenses 3:17, dice la palabra así, Colosenses capítulo 3, verso 17. Y todo lo que hagan, sea de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Amén. Gloria a Dios. La vida del creyente se refleja así. Usted quiere agradecer a Dios por algo, hágalo en el nombre del Señor, sea de palabra o de hecho. Usted quiere expresar su acción de gracias a alguien, regala una camisa, regala un tapado, regala un zapato, regala mercadería, regala lo que regala. Si bien la izquierda no se entera de lo que hace la derecha, pero hágalo todo, sea de palabra o de hecho, en el nombre del Señor Jesús. Y usted dice, Señor, con esto estoy dando gracias a Dios el Padre. Amén. Y le sirve constantemente. Todo lo que usted haga para el Señor. Limpia el templo, pega un ladrillo, reparte un tratado, viene y da un agradecimiento, canta una alabanza, trae una palabra. Señor, todo lo que hago, lo hago en el nombre de Jesús, dando siempre gracias a Dios el Padre. Aleluya. Primera de Tesalonicenses 1:2, dice la palabra, damos siempre gracias a Dios por ustedes, haciendo mención de ustedes en nuestras oraciones. Gloria a Dios. Qué hermoso es tener ese momento de oración que tenemos en casa, a solas con Dios, y le decimos gracias, Señor, por tu iglesia. ¿Usted agradece al Señor por la iglesia, por los hermanos? Si no conoce el nombre de los hermanos, acérquese, pregúntele. Y el hermano le dirá, ¿para qué quiere saber mi nombre? Para darle gracias a Dios, porque lo salvó. Y también le pregunto de paso cuál es su necesidad, para orar al Señor. Amén. Gracias por pertenecer a tu iglesia. Gracias porque en la iglesia puedo ver tu gloria, el reflejo de tu presencia.
Doy gracias a Dios, decía Pablo, por ustedes, haciendo mención en nuestras oraciones. Haga mención. Gracias por esta iglesia. Gracias por cada integrante de esta iglesia. Y agradezca a Dios. Agradezca a Dios porque esa oración quizás haga que la persona se mantenga firme. Esa oración llega delante de Dios y la intercesión llega y es fortalecido en el momento justo y preciso que el hermano necesita oración. Pablo oraba por los tesalonicenses, oraba por los filipenses, oraba por los colosenses, oraba por los de Tesalónica, oraba por los romanos. Es decir, él pasaba tiempo agradeciendo a Dios por el privilegio que tenía de haber conocido cada uno de sus hermanos y los elevaba a la presencia de Dios en oración. Hágalo en el nombre de Jesús. Pablo añade al Dios y Padre, que hay que dar gracias por todo al Dios y Padre. Dé gracias a Dios siempre, por todo al Dios y Padre. ¿Qué significa por todo? ¿Un cirujano te operó? Pero gracias a Dios, al Dios Padre, que fue Él que lo guió. Amén. La policía actuó cuando debía actuar, pero gracias a Dios Padre, que fue Él quien te guardó. Porque si Jehová no vela, en vano vela la guardia. El dueño de la empresa te dio un aumento, pero gracias a Dios, al Dios y Padre, que fue Él quien te prosperó. ¿Se da cuenta? Gracias a Dios en todo, al Dios y Padre. Tus hijos tuvieron una atención especial contigo, pero gracias a Dios, Padre, que Él fue el que tocó los corazones. Siempre gracias a Dios en todo. Es Dios el que mueve, el que produce el querer como el hacer. ¿Así dice su Biblia? Es Dios el que produce el querer como el hacer según su buena voluntad. Así que no es tanto que los otros hacen, es Dios haciendo a través de ello para favorecer tu vida. Así que dele siempre gracias a Dios. Tu Padre terrenal, el que te dio, el que te engendró, tu Padre terrenal, lejos está de ser igual a Dios. Sí, Él debería haber representado correctamente la imagen de Dios en la familia. Pero muchas veces hay personas que no quieren ni siquiera a Dios decirle Padre porque tienen en mente la figura del Padre terrenal. Pero quiero decirte algo en esta noche. Tu Padre terrenal no se parece en nada a tu Padre celestial. Tu Padre celestial no tiene nada que ver con tu Padre terrenal. Usted tiene libre acceso a su presencia y Él jamás te rechazará. Amén. Así que acérquese con gratitud, acérquese a darle gracias. Él jamás te va a rechazar, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre. Y por último analicemos el medio. Dice, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. En nombre de nuestro Señor Jesucristo. No necesitamos ningún intermediario para poder acercarnos a Dios a darle gracias. Hay una creencia errónea y falsa que nosotros no podemos acercarnos a darle gracias a Dios por nuestros méritos. Entonces tenemos que invocar los méritos de otros santos que ya murieron para que ellos puedan acceder a la presencia de Dios y darle gracias. Hay algo de verdad y hay algo de mentira en esa doctrina. Claro, por los méritos nuestros jamás podemos acercarnos a Dios, pero no podemos invocar el nombre de ningún santo para poder acceder y que podamos dar nuestro agradecimiento a Dios. Eso es incorrecto. Pero por nuestros méritos es imposible.
Por eso la palabra dice, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia solo aclara que nosotros, cuando lo hagamos, cuando querramos acceder a la presencia del Padre, solamente lo hagamos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. No en ningún otro nombre. No hay otro nombre dado a los hombres debajo de la tierra en el cual nosotros podamos ser salvos. Y la Biblia dice en Juan 14:6 que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por Él. Amén. Así que nos acercamos al Padre a través de Jesucristo. Él no va a recibir otro nombre. No quiere otro nombre. No quiere que lo hagamos en nombre ni de María, ni de José, ni de ningún otro santo. Él quiere solamente el nombre de Jesucristo, su Hijo. Así que damos gracias a Dios mediante nuestro servicio, pero lo hacemos en nombre de Jesucristo. ¿A cuánto le gusta servir al Señor? Bueno, hágalo en el nombre de Jesucristo. ¿A cuánto le gusta tener comunión los unos con los otros? Bueno, lo hacemos en nombre del Señor Jesucristo. Quizás te gusta adorarle a Dios. Bueno, hacelo en el nombre de Jesucristo. Todo lo que haga, hágalo en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Te gusta evangelizar? ¿Te gusta adorar? ¿Te gusta cantar? ¿Te gusta predicar? Hacelo siempre, todo lo que hagas, en nombre del Señor Jesucristo. Debemos cuidarnos. Usted y yo debemos cuidarnos de algo. A la hora de rendir nuestro servicio a Dios. Usted tiene que cuidarse, yo tengo que cuidarme de omitir en nuestra adoración, en nuestra oración, el nombre del Señor Jesucristo. Nunca omita ese nombre. Tiene que articularlo, tiene que decirlo. La firma de tus oraciones para ser aceptadas delante de Dios siempre tiene que llevar esta firma. En nombre del Señor Jesucristo. Tu servicio, tu adoración, toda la adoración que puedas presentar delante de Dios, la acción de gracias, siempre tiene que llevar la firma en nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y será aceptada. Cuando usted omita ese nombre, no será aceptada. Cuando no lo diga, cuando no articula el nombre, esa oración va a ser rechazada, porque es pura religión, puro esfuerzo de hombre para agradar a Dios. Y no hay ningún esfuerzo que pueda agradar a Dios, excepto lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Amén. Un pastor dirigió un culto de acción de gracias y pidió a los hermanos que participaran dando gracias a Dios por los beneficios recibidos en el pasado. Así que uno se levanta y da gracias a Dios por haber sido librado del juego. Usted sabe que el juego es un terrible vicio, ¿no? Hay gente que pierde todo su sueldo, pierde toda sus ganancias, embarga su casa, hasta vende su esposa, jugando. Pero fue librado del juego. Otro se paró y dijo, gracias a Dios porque me libraste de los bares, de las cantinas y de los bailes. Y otro finalmente se levanta y le dice, gracias Dios porque me libraste de la cárcel. ¿Cuántas obras que hace Dios, no? Dios obra cosas imposibles a favor de aquellos que se acercan con fe a Él. Y el pastor, en su oración de despedida, oró así. Yo también, Señor, te quiero dar gracias. Quiero agradecerte porque me libraste de ir a esos lugares de juego. Me libraste de caer en las cantinas, en los bares, en los bailes. Y me libraste también de no ir a la cárcel. Hay que dar gracias por todo.
y en todo. No sé de dónde Dios te rescató, pero si no caíste en esas cosas, aún tenés que agradecer al Señor. Amén. Agradezcale al Señor en esta noche. En realidad los motivos, la gratitud que tenemos que tener delante del Señor son infinitos. Vaya a saber de cuántas cosas Dios le libró y usted ni siquiera sabía, pero le libró el Señor. Por liberarte quizás de cosas que ni siquiera tenías en mente, por prisiones a las cuales el Señor no permitió que llegaras. Tenés que darle gracias a Dios por tantas cosas. Gracias Dios por todo lo que me diste a lo largo de este año. Y sería bueno también que le digas, Señor, gracias por las cosas que no me diste. Que no me diste. Y usted dirá, ¿qué está diciendo? Sí, porque uno como padre, hay veces que los hijos piden tantas cosas que uno sabe que le hace mal y que si se las da, lo va a dañar. Y el padre sabe qué es lo que daña a los hijos, entonces no se lo da. Entonces usted tiene que, como hijo inteligente, darle gracias a Dios. Gracias por lo que no me diste. Porque si me lo hubiera dado, me hubiera hecho mal. Amén. Gracias a Dios por todo. El que no da gracias a Dios es un cristiano difícil de entender, difícil de comprender, o un ciego que no puede ver la providencia de Dios en toda su vida. Pero que en esta noche tomemos un tiempo para agradecerle al Señor. Amén. Oramos al Señor.